importante y que, aunque ustedes vean pacientes pediátricos o adultos, todos hemos escuchado alguna vez hablar de cáncer. Tal vez todos hemos tenido algún familiar o conocido que ha tenido cáncer. Y aunque para algunos no sea esperado que alguien con cáncer vaya con un genetista, en realidad es muy importante en ciertos casos sospechar que puede ser algo hereditario, y hoy, el día de hoy, el doctor Peñafort nos va a hablar de eso. El doctor José Carlos Peñafort Zamora es especialista en genética médica avalado por la UNAM. Él es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde ya son expertos valorando cáncer. Es médico adscrito actualmente a genética en el Hospital General de Tulancingo y está certificado por el Consejo Mexicano de Genética. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Como sabía que me tocaba prácticamente la penúltima, vamos a cerrar, pues vamos directamente a lo que dice la presentación, que es cuándo sospechar cáncer hereditario. A mí me gustaría que aquí tuviéramos más de 100 personas, 300 personas, como les decía hace un momento, que hubiera también quienes ven adultos, ¿no? Porque justamente cuando estamos hablando de enfermedades hereditarias y enfermedades raras, pues dejamos muchas cosas aparte. Entonces, pues todos los que estamos aquí, si contáramos 100 personas o 50 personas, vamos a ver que el 2% de los individuos somos portadores. O sea, aquí si nadie se ha hecho un panel de secuenciación para cáncer hereditario, pues no estamos exentos. Por eso les digo, o sea, si fuéramos 100 personas, 2 serían portadores. Si fuéramos 300 personas, 6 serían portadores y no lo sabrían. Entonces, en realidad el cáncer hereditario pertenece al grupo de enfermedades mendelianas que más frecuentemente se identifican. O sea, ya estamos en el borde entre las enfermedades raras y pues las que no son tan frecuentes. Al principio también decíamos, el síndrome de Down, pues por estadística no es raro, es 1 en 700. Entonces aquí vamos a ver que solamente el 10% de los cánceres, no sé si alcanzan a ver todo en la pantalla, son los que desde un origen consideramos que son genéticos, pero por eso es muy importante que ustedes, quienes son médicos, tengan una sospecha. Y también el personal que no es médico, o sea, quienes son enfermeras, quienes simplemente pues tienen el interés por participar en estas pláticas, como las asociaciones de pacientes, pues a veces llegan directamente y a nosotros nos dicen, oiga, es que creo que es algo hereditario porque ya lo hemos visto en nuestra familia. Entonces recordemos que el diagnóstico tiene diferentes pasos, así como cualquier otra especialidad. Primero vamos a tener una sospecha diagnóstica, por eso es como llamé a la presentación, cuando sospechar que tenemos cáncer hereditario. Y ya sería trabajo del genetista, no todos vemos cáncer hereditario, cada quien tiene pues una visión diferente del tipo de pacientes que acuden con él, pero ya nos encargaríamos nosotros de tener como que una certeza. Y ya después de una certeza, llevar una confirmación diagnóstica. ¿Con qué vamos a hacer ese estudio? Pues tenemos algunos criterios. Aquí es un manual de asesoramiento que tenemos en México, que se llevó por parte de el Instituto Nacional de Cancerología y algunas especialistas en genética que intervienen en esto. Aquí yo les pongo algunos puntos de qué es lo que ellas proponen, pero pues yo, como decían, en mi experiencia, realmente se los puedo abreviar en estas 3 cosas. Nos vamos a fijar en la edad del paciente. Siempre refieren a los pacientes que tienen o ya han tenido 2 o más cánceres y cuando ya han tenido 2 o más familiares. Recuerdo que cuando estudiaba medicina nos decía uno de nuestros profesores en nosotología como que, bueno, pues es que ya hasta el camillero les puede dar el diagnóstico, ¿no? O sea, ya una persona puede sospechar a partir de estos 3 puntos. Pero pues en Estados Unidos hay las guías de la National Comprehensive Cancer Network, que es con lo que nos orientamos ahí en oncogenética, en el Subirán. Yo les pondría de ejemplo, esta paciente, dentro de los cánceres raros, pues el cáncer de colon es uno de los cánceres frecuentes, pero va a tener subtipos que van a ser menos frecuentes que otros casos. Entonces, específicamente esta es una paciente que pues sí vi yo en Tulancingo. Su tipo de cáncer fue un adenocarcinoma mucinoso invasor y este corresponde solo al 11% de los adenocarcinomas de colon. Es decir, ella sí entraría dentro de este grupo de cánceres que al ser infrecuentes, pues es más difícil poderles dar un tratamiento. Y ahí pues yo les voy a confesar que con esta paciente en particular, cuando llegó conmigo, yo dije, pues tiene 76 años, no sé si lo alcanzan a ver todos.
pero es una mujer de 74 años, estuvo 6 meses con cambios en el hábito intestinal, estreñimiento, iba a urgencias, iba al médico general y le decían, no, pues es que tiene síndrome de intestino irritable, lo que le dirían a cualquier persona. Hasta que un día tuvo pues un episodio de oclusión intestinal y le dijeron que era por comer tunas, ¿sí? En urgencias, en el hospital. Y pues ya fue a su casa, se volvió a ingresar, fue una urgencia, se tuvo que hacer una colectomía de urgencia y pues resultó que tenía un adenocarcinoma, ¿no? Entonces imagínense el tiempo que pasa una mujer de 74 años en llegar al diagnóstico de cáncer. Esa la verdad es que es la realidad para la mayoría de los pacientes con cáncer en México. O sea, esta odisea diagnóstica de la que hablamos todo el día, pues no solamente se aplica en las enfermedades raras, o sea, se aplica en enfermedades que son frecuentes como el cáncer. Y todavía, pues ya la reunión conmigo, ahí ya es donde yo les confieso que pues yo la consideré inicialmente con que pues yo solamente tenía un hermano con cáncer de próstata, un hermano con cáncer de pulmón, los dos habían sido ya en una edad avanzada, por arriba de los 70 años, o tal vez no conocía por completo los datos, pero pues ya eran adultos, ¿sí? Entonces ella se podía clasificar como un cáncer familiar de colon. Pero al ver el tipo de cáncer que estaban reportando en el reporte de anatomía patológica, porque el reporte de anatomía patológica ya llegó hasta después, pues yo me di cuenta que era un adenocarcinoma mucinoso invasor que es infrecuente, que solamente el 11% de los casos de cáncer de colon se deben a este caso y que además es un cáncer de colon derecho que, pues si recuerdan de sus clases de la carrera, es más frecuente el cáncer de colon izquierdo. Entonces empezamos a tomar datos, hay signos que ya nos tendrían que ir generando ruido a todos nosotros como médicos, aunque seamos médicos de primer contacto. ¿Sí? Entonces resulta que ya que yo empiezo a investigar esto, el adenocarcinoma mucinoso invasor se puede relacionar con mutaciones de genes específicos, como el gen BRAF. Y pues es la literatura que yo consulté, donde afortunadamente pues ya hay también mucha investigación sobre cuáles son los genes que nosotros tenemos que estudiar específicamente cuando tenemos una sospecha de cáncer hereditario. Se denomina cáncer hereditario no porque el cáncer sea el que se vaya a heredar, el tumor como tal pues no lo podemos pasar de generación en generación, pero sí vamos a tener estos grupos de genes que intervienen en la reparación del ADN, que intervienen en los procesos de duplicación de las células y que pues nos van a dar mayor predisposición, y eso independientemente de la edad en la que se esté presentando. O sea, incluso aquí también estos autores nos ponen qué es lo que podemos encontrar también aquí en niños, si es que ustedes son pediatras o están haciendo la especialidad en pediatría. Pero bueno, más allá de hablarles de los genes que tendríamos que estar investigando, pues, ¿cuál es el estudio que ustedes creen que vamos a hacer primero? Pues una genealogía, ¿no? El estudio genético por excelencia es la genealogía. Entonces, probablemente no lo alcancen a ver ustedes, pero aquí la paciente es la paciente que está en amarillo. Ella tuvo algunos lipomas, también yo ya la vi ya en Tulancingo, y como único antecedente, así a grandes rasgos, era que tenía varios lipomas y uno de sus primos tuvo leucemia. Entonces a ella le llamaba la atención porque tenía un quiste aquí en la mejilla, estaban a punto ya de retirárselo y pues se desapareció, o sea, fue como un quiste evanescente. Entonces, le hago la genealogía. O sea, ya resulta que son 4 generaciones afectadas por cáncer, ¿sí? Entonces, ella misma supo que tenía una bisabuela, en este caso, la que tenemos como 1 o 2, que tenía cáncer de páncreas. Ahí sí les adelanto, cualquier persona que sepan ustedes que tiene cáncer de páncreas, se tiene que hacer un panel genético. O sea, la NCCN en Estados Unidos ya tiene 11 genes que están anotados que tenemos que recomendar que esa persona, la persona que haya tenido el cáncer, se estudie para descartar que tenga cáncer hereditario. Y lo mismo con cáncer de ovario. Y en la segunda generación hubo un cáncer de hígado, ¿sí? En una mujer. Entonces ya vemos aquí en la tercera generación 2 datos súper importantísimos para poder identificar el síndrome del que estamos hablando o el que propondríamos. Y el enlace aquí, pues la mamá de esta paciente, recordamos que la paciente es la que está en amarillo, la 4.2, ella falleció por complicaciones de una cirugía de vesícula biliar, es lo que ella refiere. No sabemos si solamente fue complicaciones de una colecistectomía o si realmente ella haya tenido un cáncer asociado a la vía biliar, un tumor de encrucijada, un tumor que haya podido estar ahí comprometiendo la vía biliar y que haya tenido ictericia, ¿no?
Entonces, pues ya les voy a dar cuál es la respuesta. Aquí la sospecha que ustedes deberían tener, que pues eso sí lo llegamos a ver en patología o durante la carrera, es una enfermedad que puede estar relacionada con una variante patogénica en TP53 o espectro TP53. ¿Y eso por qué? Porque tuvo un tío de 57 años con un rhabdomyosarcoma. Un rhabdomyosarcoma nos tiene que llevar directamente a pensar en este espectro. Y la tía tiene 47 años y tuvo cáncer de mama a los 47 años. Digo, la señora ya vivió después del cáncer, es una sobreviviente del cáncer, ya tiene aparentemente 67 años, pero nunca se estudió, y eso es lo que sucede en estas familias aquí en México, que tienen todos estos antecedentes que ellos mismos los tienen bien anotados, que lo saben y ellos mismos buscan atención, pero no tenemos un lugar donde se esté haciendo la secuenciación del panel, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, cáncer de mama antes de la menopausia, sarcoma de tejidos blandos, 2 cánceres en una misma persona. No es este caso, pero pues yo sí he visto otras familias en las que nos reportan, esta persona ya tuvo cáncer de páncreas y a los 10 años estamos sospechando que tienen cáncer de estómago o algún otro órgano. También, pues, este mismo espectro de TP53 tienen este acrónimo para hacernos sospechar que es cuando hay sarcoma o breast, que sería mama, y leuquimia y adrenal gland. Entonces también pueden presentar cánceres de la vía adrenal, de la glándula adrenal. De lo que estamos hablando es del Lifraumeni, esto el espectro del Lifraumeni, también puede haber una forma que es atenuada, y esta su prevalencia es de 1 en 3000, o sea que pues sí entra dentro de las enfermedades poco frecuentes. Una vez que nosotros ya en la consulta genética hicimos una genealogía, que prácticamente esa es nuestra historia clínica, debe incluir, pues, como les mostraba yo, una revisión del estudio de anatomía patológica, una revisión de la propuesta de que hay cirugía oncológica, de qué es lo que se puede hacer con ese paciente, qué terapias pueden llegar a tener esos pacientes. Pues ahora sí ya nos vamos a un panel de secuenciación de genes que pues el día de hoy no se los explicamos porque sería mucho tiempo el que nos llevaríamos en explicarles lo que se hace, pero llamamos panel cuando nosotros seleccionamos un grupo de genes que nosotros elegimos y ya están aprobados, determinados para que sean los que más información nos van a dar. Entonces no me voy a detener con cada uno de estos genes, o sea, para mí todos estos genes representan un paciente que yo he visto en algún momento, pero pues se los agrupo de esta manera. Son todos los mecanismos biológicos por los que se puede de alguna manera sospechar que ese gen es el que está causando el cáncer hereditario. Y bueno, nos podríamos llevar otro día entero en hablar de esto. Aquí en la Ciudad de México hay la posibilidad de referir a estos pacientes a estudio en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. De hecho, tenemos un contacto muy estrecho, todos los genetistas con ellos, porque pues, nos apoyan bastante. Tienen un panel de 24 genes aproximadamente. ¿Qué es lo que van a hacer estos paneles? Pues no podemos irnos con que un solo cáncer vamos a estudiar un solo gen. Al contrario, tenemos que estudiar de la mayor cantidad de genes preaprobados, o sea que sepamos que nos van a dar la mejor información para diferentes cánceres, ¿no? Entonces, probablemente ustedes hayan escuchado muchísimo más de BRCA1 y de BRCA2 que de cualquier otro gen. Por eso es que no los voy a mencionar, pero pues aquí hay ejemplos de cuáles son los que podríamos utilizar. ¿Sí? En un panel que en este caso es de 48 genes en Estados Unidos. Entonces, los cánceres que como tal se consideran raros, pues siguen las mismas reglas que el resto de las enfermedades raras. Son de baja prevalencia. Pero al ser de baja prevalencia, su pronóstico de sobrevida pues va a ser menor. Imagínense un oncólogo, ¿cuántos pacientes no ven un día? Como les digo, si en un año en su vida un oncólogo quirúrgico, un oncólogo médico viera en algún punto 100 pacientes, pues ellos mismos pueden decir, bueno, estos 100 pacientes, ¿cuántos vi que fueran de mama? ¿Cuántos vi que fueran de colon? Entonces, el hecho de que sea de baja prevalencia, pues les da un peor pronóstico, porque los oncólogos tienen menos herramientas para saber cómo tratar esos cánceres y para saber qué terapias darles. Mientras estaba haciendo esta investigación, pues encontré que en el American Cancer Society hay un listado de todos los cánceres, o sea, de todos los tumores que pueden ser cancerígenos o considerados malignos, ellos los tienen listados y pues allá podemos ver formas muchísimo más infrecuentes. En México, pues lo que llegamos a escuchar más frecuentemente, incluso en nuestra preparación como médicos, pues son tumores de GIST,
Como les decía, cánceres de colon de un sitio inhabitual, pero la verdad es que tampoco nos podríamos detener a hablar de todos los cánceres que son extremadamente raros. ¿Por qué? Pues porque no están reportados, no hay una estadística en México, son muy infrecuentes. Pero sí sabemos que la tasa de supervivencia a 5 años pues es menor. O sea, imagínense tener cáncer y todavía tener un cáncer que es infrecuente y que hay menos evidencia de qué es lo que se puede hacer con ellos. También, como les decía hace unos momentos, estos estudios de la predisposición genética del cáncer pues nos ha llevado a diseñar modelos en familias que ya encontramos que sí han tenido cáncer, como las que yo les mostraba. Entonces, afortunadamente, esto dentro de las enfermedades raras y dentro de la genética, pues sí tiene muchísimo más pues inversión. ¿Por qué? Pues porque el cáncer también lo ven los oncólogos, también lo ven los oncólogos quirúrgicos, y entonces hoy en día ya tenemos tratamientos diseñados basados ya en estudios muy robustos, donde se han podido diseñar este tipo de fármacos como el olaparib, que en un inicio se diseñó tanto para el cáncer de mama de origen genético como para el cáncer de ovario de origen genético. Ahora ya incluso se puede aplicar en cáncer de páncreas o medicamentos muy similares. Pero como les decía, también el GIST, que es un tumor del sistema gastrointestinal, pues también ya tiene desde hace mucho tiempo una terapia blanco que es con el uso de imatinib. Y otras enfermedades que nosotros vemos en genética, como la neurofibromatosis, hoy en día, cuando son tumores inoperables, también ya tienen tratamiento con el ceritinib. Pacientes que yo veía también aquí en México llegan a tener condiciones como una enfermedad que se llama von Hippel-Lindau, que también ya he visto pacientes aquí en Hidalgo, que también ellos mismos te llegan buscando para saber si son candidatos a este tratamiento con el Sutifan, que es el único tratamiento que se ha diseñado para los pacientes con von Hippel-Lindau. Y qué signos ustedes como médicos de primer contacto, o todos los médicos en general deberíamos saber, pues van a haber signos que prácticamente nos van a estar gritando que los tenemos que mandar con genética, ¿sí? En el caso de von Hippel-Lindau, pues puede haber un hemangioblastoma retiniano, un tumor del sistema nervioso central, en fosa posterior, máculas en gota de petróleo, que es en otra enfermedad, que es el Proust-Jaeger, o por ejemplo linfomas, lo que yo les comentaba, hay formas de lipomatosis múltiple que pues sí se asocian con el desarrollo del cáncer. Y aquí lo que les estoy mostrando son telangiectasias hemorrágicas hereditarias que como tal no se relacionan con cáncer. Sí hay otras enfermedades que pueden desarrollar, como un aneurisma o un tumor del sistema nervioso central, pero específicamente hay una causa por un gen llamado SMAP4 que se puede presentar como cáncer de colon exclusivamente, incluso un cáncer de colon no polipósico a una edad temprana, como de 30 años, puede ser por este gen de SMAP4, que en otros casos se relaciona con telangiectasias hemorrágicas hereditarias. Y bueno, pues uno de los favoritos que ustedes deben conocer, manchas café con leche, ¿sí? Que se asocia principalmente, que es famoso para ustedes, pues con neurofibromatosis tipo 1. A veces la neurofibromatosis tipo 2 se presenta de una forma diferente, pero no es que el resto de los médicos estén exentos de saber del cáncer hereditario, sino que pues a través del desarrollo de la ciencia de la oncología, pues ha habido muchos aportes que terminan llegando a genética. Entonces, ¿por qué les digo esto? Pues yo tuve la suerte de hacer mi especialidad en el Instituto Nacional de Nutrición, como les decía, y pues lamentablemente la visión que se forma es muy diferente que la del resto del país, porque yo cuando estudié la materia de oncología aquí mismo en Pachuca, pues nos decía nuestro profesor, o sea, las personas piensan que cruzando la carretera México-Pachuca, pasas la caseta y ya estás en Houston. Y por mucho tiempo ha sido así, pero con la política que se está llevando actualmente, no solo en México, sino que en todo el mundo, pues ya las personas tienen que tener acceso a estas tecnologías y acceso a estos conocimientos. Y tal vez en Hidalgo no tengamos un secuenciador para hacer este tipo de paneles, pero sí podemos hacer una consulta por genética, ¿no? Entonces, pues los pacientes llegan con todo tipo de mitos, con todo tipo de sesgos. También dentro de la consulta de oncología orientada a genética, pues es muy importante, como se ha dicho el día de hoy, que hagamos un asesoramiento adecuado. O sea, que no lleguemos directamente a decirle a los pacientes, oiga, es que usted ya tuvo 2 cánceres, tiene cáncer hereditario.
Pues no, o sea, tenemos que buscar un entorno ideal, que los pacientes estén tranquilos, que sean receptivos de la información que nosotros les damos. Y pues muchas anécdotas que nos comentan los pacientes de ese tipo, como que aquí mismo en Pachuca, en otra institución, no de nosotros, que les comenten los ginecólogos, bueno, es que tu mamá tiene cáncer de mama triple negativo, tú y todas tus hermanas se tienen que operar y tú y todas tus hermanas se tienen que quitar el útero y ambas mamas. Y el día de hoy, pues no puede ser así. O sea, el día de hoy lo que tendríamos que hacer es un estudio de secuenciación por un panel de múltiples genes para saber quiénes sí tienen riesgo y quiénes no tienen riesgo, ¿no? Digo, tampoco está justificado hacer una histerectomía profiláctica en una paciente con Turner que por sí va a tener menor riesgo de cáncer de mama. Y este es un artículo también del Instituto de Nutrición donde justamente hablamos de eso, de la necesidad que tiene México de tener acceso a este asesoramiento para todos los pacientes con cáncer. O sea, simplemente por derecho y por ética tendríamos nosotros como genetistas que tener ese contacto para saber si ellos como pacientes están interesados en saber, porque juren lo que sí lo preguntan, qué tan probable es que esto se herede a sus familiares. Ok, entonces, aquí lo que les quiero mostrar, que les decía al principio, el 10% de todos los cánceres consideramos que es por una etiología monogénica, pero pues hay un 20% que se considera familiar, que ahí quizás son más los genes los que están implicados. Normalmente en genética ponemos que las enfermedades pueden ser o monogénicas, como está aquí en el extremo de la flecha, o enfermedades que son complejas, que son enfermedades multifactoriales, como en este caso. Pero pues yo les digo, aquí en México pues también hay este dicho como de que cuando llegan a urgencias los pacientes y están todos tatuados y están muy maleados, pues probablemente les vaya a ir mejor, ¿no? O sea, porque pues tienen como que esa ascendencia, ¿no? Como que esa sangre más resistente. Entonces, incluso para cánceres que son esporádicos es el otro extremo, el multifactorial, pues va a haber personas que tengan una mejor respuesta dependiendo también de su información genética. Y aquí se los explico más detalladamente. Del 5 al 10% es esta forma monogénica. Si a ustedes les interesa este ámbito, pues solamente tienen que aprender su modo de herencia, porque la predisposición genética al cáncer pues se da de una forma autosómica dominante en la mayoría de los casos. Entonces, pues en todas las genealogías lo que vamos a ver es un patrón autosómico dominante con penetrancia incompleta y con expresividad variable. Y como les decía, el otro extremo es un cáncer esporádico, entre el 70 y el 80% son las personas que a ustedes mismos les van a decir, no, pues es que mi abuelito fumaba y toda la vida fumó y nunca le dio cáncer. Bueno, probablemente él tenía un gen que no lo predisponía tanto a desarrollar cáncer de pulmón, pero va a haber otra persona de la misma edad que su abuelito que sí desarrolla cáncer de pulmón. Y eso nosotros lo vemos como algo que se llama teoría de umbral. Son cánceres que aparecen al azar por factores que son ambientales, pero pues que sí interaccionan con el ADN. Y en medio de estos dos queda el cáncer familiar, que es por múltiples genes compartidos dentro de una misma familia. Probablemente sea una herencia de tipo oligogénico, o sea que no es un solo gen, sino que son 2, 3, 15 genes, pero que cada uno de los genes tiene una menor probabilidad de asociarse al cáncer, por lo que nos da un riesgo intermedio. Entonces, la teoría del umbral lo que nos ayuda a predecir es si yo ya tuve un familiar con cáncer de colon, aunque ya le hayamos hecho un estudio genético y el estudio genético nos haya dicho que no se encontraba una variante patogénica, pues ¿cuál sería mi probabilidad de yo desarrollar algún cáncer asociado? ¿Sí? Entonces, me dicen cuando ya me haya extendido mucho, si fuéramos a la parte de la edad y al número de familiares, créanos que ni nos llegarían pacientes, o sea, de verdad se esperan a que tengan 3, 4 familiares en la genealogía, que ya sea una edad de 30 años, nos tendrían que llegar por estirpes de tumor que está indicado por las guías de la NCCN que tienen que recibir una valoración por genética, y esas estirpes tumorales son cáncer de mama triple negativo, cáncer de mama lobulillar porque es más infrecuente, el cáncer de páncreas sí o sí se tiene que valorar por genética,
cáncer de ovario también. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay medidas de tamizaje que ayuden a detectar a tiempo un cáncer de ovario o detectar a tiempo un cáncer de páncreas. No se puede hacer un Papa Nicolau para detectar el cáncer de ovario a tiempo, no se puede hacer una mastografía para detectar el cáncer de ovario a tiempo. Lo único en lo que nos podemos fijar es en los antecedentes familiares y en el riesgo genético. Y bueno, hoy en día también ya se está incluyendo el cáncer de próstata en estas mismas guías, y el cáncer renal de células claras nos va a orientar muy directamente a algunas formas de cáncer hereditario. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues enviarlo a genética. ¿Por qué el cáncer lobulillar? Pues es de las formas de cáncer de mama más infrecuentes, es solamente entre el 10 y el 15% de los cánceres de mama los que se desarrollan en la forma lobulillar. Está muy asociado con este gen que es CDH1, pero también puede haber otros genes implicados que están produciendo eso. Y además se desarrolla con algo más, se relaciona con algo que se llama cáncer gástrico difuso. Entonces podemos ver familias en la genealogía que tienen cáncer gástrico y las mujeres tienen cáncer de ovario. Y lo que ven los anatomopatólogos es un adenocarcinoma gástrico de tipo difuso, poco diferenciado, en anillo de sello, que también lo vemos en patología en la carrera, y pues lo que escribe el patólogo, ¿no? Entonces en esta familia en específico, los autores hicieron la secuenciación del gen de CDH1 y pues sí se encontró cuál fue la causa. Pero eso sí lo hemos visto aquí, por lo menos en el Subirán. También hay guías para el cáncer de colon, endometrio y estómago. ¿Por qué? Si me dieran ustedes la respuesta, pues por síndrome de Lynch. Ahorita vemos por qué por el síndrome de Lynch. Lo que hace el anatomopatólogo, donde sí existe la tecnología para hacer la tinción, aquí en Hidalgo no estoy seguro de que se pueda hacer, es específicamente con inmunohistoquímica a ver si hay una expresión de proteínas de MLH1 o PMC2. Aquí arriba estamos viendo la expresión ausente de PMC2 y de MLH1 que es débil, y se debería ver como las imágenes de abajo. Eso es lo que tendría que ver el anatomopatólogo. O sea que si aquí estuviera, pues ya me diría si sí o no. Y otro estudio que se hace en la pieza histopatológica es el estudio de inestabilidad de microsatélites, que nos puede orientar a que si se trata o no se trata de proteínas de mismatch repair. Pero eso se tiene que hacer directamente desde que se planea la intervención quirúrgica para el cáncer y lo hace el anatomopatólogo. O sea, ya ni siquiera tiene que llegar con genética para que se integre el diagnóstico de síndrome de Lynch. Y las proteínas de reparación de bases mal pareadas, les digo, o sea, si supieran como que ya más o menos de lo que estamos hablando, es de síndrome de Lynch. Hay una predisposición genética a el cáncer colorectal, la forma no polipósica, cáncer de endometrio, ovario, páncreas, próstata. También pueden presentar cáncer gástrico, tracto genitourinario, que es normalmente el urotelia, glioblastoma o también carcinomas de piel. Esto por ponerles solamente un ejemplo de los síndromes, pero ya definidos como síndromes de cáncer hereditario. Hay muchos otros más, hay algunos muy interesantes. Los más frecuentes son el mama ovario y el síndrome de Lynch. El de mama ovario, pues el mes de octubre se hace toda la concientización sobre el cáncer de mama, entonces me pueden ir a ver también cuando hay la plática de cáncer de mama. Y el algoritmo pues ya está definido para que los anatomopatólogos puedan saber cuándo sospechar en un síndrome de Lynch. ¿Qué es lo que hacen estas proteínas de reparación de mismatch repair? Pues van a formar dímeros entre dos proteínas y otras dos proteínas. Aquí tenemos la forma en la que alguna de esas proteínas ya tiene un error de fábrica, que es una variante patogénica, y lo que va a formar es que va a formar una inestabilidad microsatelital. ¿Sí? Entonces ahí se podría llegar a integrar el diagnóstico sin siquiera hacer una prueba genética. La prueba genética sería confirmatoria, por supuesto, pero sin que tenga que llegar a genética. Y a veces así sucede. Pero pues tiene que haber un alto grado de sospecha por parte de las instituciones de salud. Después, dentro de ese mismo algoritmo, se puede hacer un estudio que se llama BRAF. Pero pues lo que yo hago, ya que no tengo acceso a todo eso porque solo tendría que hacer un anatomopatólogo, es que tenemos predictores en internet que nos pueden decir qué tan probable para una familia o para un paciente es desarrollar un síndrome de Lynch o tener un cáncer asociado al síndrome de Lynch según la pura historia clínica. ¿Sí? Si tiene un score de más de 2.6, pues se va directamente a estudio genético. Entonces, esta parte de si por la edad lo tenemos que referir a por nosotros genética, pues ustedes mismos se van a dar cuenta que no.
Normalmente la edad se tomaba como algo arbitrario, se decía que 50 años era como que la edad de corte, pero pues vamos a ver que para cada uno de los cánceres recomendados, pues no es así. La edad simplemente se toma como un marcador de qué tan probable es que sea de origen genético. Entonces ya dijimos, para el cáncer de ovario, si tiene cáncer de ovario de tipo epitelial, se va a tener que enviar a genética. Si tiene cáncer de páncreas de tipo exocrino, se tiene que enviar a genética. Si tiene un cáncer de próstata antes de los 55 años, se puede llevar a genética. Y si tiene un cáncer colorectal o de endometrio, antes de los 55 años, ¿sí? Entonces se va jugando con esas edades. Hay cánceres a los que a una edad más temprana, pero yo lo he visto en pacientes incluso de 74 años, como les mostraba al principio. Una paciente de 78 años que ya había tenido un linfoma no Hodgkin, un linfoma de Hodgkin, un cáncer de mama y un cáncer de colon. Lo que van a hacer es enviarlo a genética, ¿sí? No son más familiares, pues también ya vimos que no, porque pues, si la persona ya tuvo cáncer más un familiar, eso prácticamente ya son dos familiares, ¿sí? O sea, en el caso de cáncer de mama, con que haya un familiar de primer grado o segundo grado, eso es suficiente. O si tuvo un familiar antes de los 50 años, también como lo veíamos en la primera genealogía, con una tía de 47 años. O sea, esa tía de 47 años se tuvo que haber estudiado y se va a enviar a genética, ¿no? Les decía, cáncer de ovario, cáncer de páncreas. Hoy en día ya hay esta nueva recomendación para cáncer de próstata, sobre todo cuando es metastásico o en el momento en el que se diagnostica, ya tiene mal pronóstico con un Gleason avanzado. ¿Por qué? Porque además con las recomendaciones actuales, pues estos pacientes ya serían candidatos a una terapia dirigida con medicamentos específicos para las mutaciones que tienen. Y como les decía, este prácticamente ya es el último caso. Esta es una familia también de donde yo trabajo. Aquí tienen señalado con la flecha quién sería el probando. Ella tuvo un carcinoma ductal infiltrante de mama. Ductal es la forma más frecuente, entre el 70 y el 80% de los casos. Ella tenía una hermana que tuvo colangiocarcinoma metastásico a los 73 años. Entonces, pues un colangiocarcinoma es raro. Nosotros en el Subirán pues hemos visto que pues sí se recomienda hacer el estudio genético para el colangiocarcinoma, pero se los digo porque pues sí hay evidencia, que ya se ha publicado, que no lo hice yo. Tampoco se queden con que porque se hace dentro de la Ciudad de México, pues ya eso es la norma, ¿no? O sea, tiene que ser con evidencia bien fundamentada, con grados de recomendación. Y aquí tuvo una sobrina que tuvo cáncer de mama a los 45 años. Entonces su sobrina se hizo el diagnóstico en Estados Unidos. Y ya cuando llegaron con nosotros, pues se hizo el diagnóstico de que efectivamente tenía una mutación en BRCA2. Además había tenido una hermana con adenocarcinoma de ovario, pero este adenocarcinoma de ovario apareció hasta los 63 años, ¿sí? Entonces, que tenga una variante patogénica que aumenta el riesgo de cáncer no significa que a fuerzas vaya a dar a una edad temprana. Para estos genes de BRCA1 y BRCA2, la probabilidad de llegar a tener cáncer se calcula hasta el final de unos 75 años. Entonces, para BRCA1, la probabilidad de desarrollar cáncer de mama está aproximadamente en el 78%, pero contando hasta la edad de 75 años. Y hoy en día también tenemos herramientas en internet que nos pueden decir más o menos cuál es la probabilidad para determinada edad. Entonces, eso ya le da más opciones a las personas para que a la edad de 33, 35 años, si quieren no elegir una cirugía reductora de riesgo, puedan no hacerlo. Y si quieren tener una decisión reproductiva en ese momento, pues que puedan tenerlo. Y como les decía, en este paciente lo que se encontró fue una variante patogénica. Se hizo un panel de secuenciación para múltiples genes y se encontró que era en BRCA2, ¿sí? Específicamente, pues eso produce que haya un transcrito, es algo que sucede dentro del corte y empalme, que no tienen una función y que lo que se está cambiando pues es esta base de adenina que debería ser la que estuviera ahí por otra base. Entonces, yo ahí termino. Podríamos hablar de muchísimo más síndromes de cáncer hereditario, pero quise hablar específicamente de cuándo sospecharlo para que ustedes se lleven esto. Yo creo que esto de hacer
los simposios de enfermedades raras, y pues muchas gracias a mis colegas por haberme invitado y porque se hiciera el día de hoy. Yo creí que nada más era para que nos veamos entre nosotros y vernos cada año, pero no, o sea, realmente es para que más personas tengan este conocimiento y tengan esta exposición. Entonces, pues sí, agradecerle también a muchos de ustedes por haber venido el día de hoy, porque pues yo sé que cada 28 y cada 29 de febrero se van a acordar que es el Día de las Enfermedades Raras. Y ya. Agradecemos al doctor Peñafort por su excelente presentación. ¿Alguien que tenga alguna duda o comentario para el doctor? Yo. No personal. No, tengo varias. Bueno, son tres. Una es, ¿cuál es la prevalencia del cáncer de páncreas en la primera línea? ¿Qué tan probable es que alguien familiar de primera línea que ya tuvo una persona con cáncer de páncreas tenga cáncer de páncreas? Bueno, es que es lo que decía, o sea, sin hacer el estudio genético, ya tenemos, si hay artículos, o sea, el doctor, justamente ayer estaba revisando estos artículos, del doctor David Witzel. En México se hizo una revisión de qué tanta prevalencia hay de portadores de mutaciones genéticas, por lo que nosotros llamamos variantes patogénicas, en pacientes que ya tuvieron cáncer de páncreas y se diagnostican por medio de un panel de secuenciación. Eso lo podemos revisar, o sea, la recomendación es sí hacer un panel. ¿Qué es lo que pasa? En ocasiones la persona ya falleció cuando se llega a la consulta de genética, entonces el individuo que llamamos más informativo ya no se puede estudiar. Lo que tendríamos que hacer es tener acceso a un panel para la persona que se quiere evaluar, primero pues un asesoramiento adecuado y más que qué tan probable es que se tenga preprueba, sería sí hacer el panel de prueba y ya si el panel sale negativo, entonces sí ya nos iríamos a tablas que tenemos para poder relacionar cada cáncer, sobre todo tenemos para cáncer de mama y para cáncer de colon, ¿sí? Pero sin tener un estudio de panel pues estamos quedando muy cortos. ¿A dónde hay que acudir para hacer el panel? Aquí en México, la institución que lo tiene con acceso público gratuito es el Instituto Mexicano de Genómica. Está en la zona de hospitales en Tlalpan y tienen un programa que se llama EVA, que es de vigilancia para el riesgo de cáncer de mama en personas que ya han tenido familiares con cáncer de mama. Prácticamente cualquier mujer se lo puede hacer. Muchas veces por el interés de cada persona o de cada mujer pueden llegar y hacerse el estudio. Yo en mi consulta los puedo referir directamente con quienes están a cargo, porque ellos tienen este panel de 12, 24 genes. Si hay en medio particular, tienen un costo aproximado en dólares, pero pues varía mucho del año y del laboratorio. Es importante que sea un panel porque es el que nos va a dar información más concreta. Porque sí también ha habido pacientes que nos dicen, es que me ofrecieron un exoma. El exoma no está recomendado para cáncer, porque no va a revisar el número de veces los genes que se tengan que revisar, no tiene la profundidad adecuada. Yo soy una de las pacientes que a lo mejor voy con usted, porque mi abuela, o sea, se me hace bien rara, ¿no? Mi abuela paterna fallece de cáncer de páncreas y mi abuela materna hace 2 años fallece de cáncer de hígado, pero vi que no lo mencionó mucho el cáncer de hígado. Hay algunos cánceres que son más frecuentes que sí ya están bien estudiados. El de hígado prácticamente entra dentro del páncreas colon, ¿sí? Pero pues hay infinidad de cánceres, o sea, puede haber cánceres en toda la economía, o sea, en todo el cuerpo, o sea, en la retina, o sea, en todo. El objetivo es que un día esto se vuelva en una medida de salud pública, ¿sí? O sea, incluso ya los oncólogos ya saben que hay acceso a DNA circulante del tumor. Se toma una muestra de sangre y se mide por medio de secuenciación la carga tumoral. Entonces ya pacientes que debutan con cáncer de mama, de inmediato se toman un estudio de mama print o de blueprint y es muy similar a esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero
con un calculador en internet, yo le puedo decir con los antecedentes familiares qué tan probable para la edad que tiene es que desarrolle cáncer de mama. Muchas gracias, doctor. Entregamos su constancia. Los servicios públicos de salud y bienestar otorgan la presente constancia al doctor José Carlos Peñafort Zamora por su participación como ponente con el tema ¿Cuándo sospechar cáncer hereditario dentro del marco del tercer simposio de enfermedades raras? Muchas gracias, doctor.